Recuerdo con una nitidez dolorosa el día en que todo comenzó. No puedo olvidar los detalles, por más que lo intente. Mi vida, desde entonces, ha sido una espiral de secretos, de silencios forzados y de noches en las que me despierto sudando, con imágenes que no deberían existir en la mente de ningún ser humano. Cuando recibí la llamada, estaba inmerso en otra operación rutinaria, al menos lo que en mi línea de trabajo pasaba por rutinario. Pero esta vez, las órdenes no vinieron de ninguna agencia conocida, ni de ninguna unidad militar. El mensaje era simple, directo y alarmante. Debía presentarme de inmediato en un lugar que no figuraba en ningún mapa, un lugar que ni siquiera existe oficialmente. Nunca había escuchado hablar de esa base antes, pero sabía que si alguien podía llamarme de esa manera, con esa urgencia, era porque algo más grande estaba en marcha. Recogí mis pertenencias, preparé mi equipo y partí sin hacer preguntas, porque en este negocio, las preguntas suelen meterte en más problemas que las respuestas. Al llegar a la ubicación señalada, me encontré con 3 personas más, 3 rostros que conocía vagamente de otras misiones, aunque nunca habíamos trabajado juntos. Cada uno de ellos era lo mejor en su respectivo campo, expertos en infiltración, tecnología y combate. Si estábamos los 4 reunidos allí, significaba que lo que venía no era una simple misión encubierta. Esto era algo fuera de lo común, algo que ninguno de nosotros había visto antes. Nos llevaron rápidamente a una sala de conferencia subterránea, pasando por un laberinto de túneles oscuros y fríos. Las medidas de seguridad eran extremas, cámaras en cada esquina, puertas que requerían múltiples niveles de identificación, y guardias armados con tecnología que jamás había visto antes. El aire en la sala estaba pesado, como si alguien hubiera vaciado el lugar de oxígeno. La tensión era palpable, y ninguno de nosotros sabía aún lo que estábamos a punto de enfrentar. Sin embargo, algo en el ambiente nos decía que no estábamos preparados para lo que vendría a continuación. Un hombre que no se identificó entró en la sala. Llevaba un traje negro impecable, sin insignias, sin detalles que pudieran delatar a quién representaba. Se colocó frente a una pantalla holográfica y comenzó a hablar sin preámbulos. «Lo que vais a escuchar en los próximos minutos no sale de esta sala», dijo, con una voz fría y calculada. «Esta misión no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Si falláis, las consecuencias no solo afectarán a este planeta, sino a todo lo que conocemos». Hizo una pausa, y en ese instante supe que estábamos a punto de ser llevados más allá de cualquier frontera que la mente humana pudiera concebir. El holograma se activó, y frente a nosotros apareció una imagen que ninguno de nosotros podía haber anticipado. Un planeta, similar a la Tierra, pero no era la Tierra. Era otro mundo, en algún lugar remoto del cosmos. Y lo más aterrador era que no estábamos solos en el universo, ni mucho menos. Ese planeta no estaba vacío. Estaba gobernado por una élite de seres que no eran humanos, una élite que había estado moviendo piezas en un juego cósmico del que ni siquiera éramos conscientes. Nuestro objetivo es simple en teoría, pero extremadamente complejo en práctica, continuó el hombre. Vuestro equipo será transportado a este planeta, más allá de nuestra galaxia, para una misión de espionaje. Debéis infiltraros en su sistema, recopilar toda la información posible sobre sus operaciones y regresar. No podemos permitir que sigan desarrollando su tecnología sin conocer sus intenciones. El impacto de sus palabras golpeó como un mazazo. No se trataba de una operación más en alguna parte del mundo. No estábamos infiltrándonos en un gobierno extranjero o desmantelando células terroristas. Estábamos hablando de un viaje a otro planeta, a una civilización que nos superaba en tecnología y poder de formas que no podíamos ni imaginar. La parte más desconcertante de todo fue cuando mencionó el viaje. No era un vuelo espacial convencional, ni siquiera algo que involucrara cohetes o naves que hubiéramos visto en películas o en la vida real. Era algo diferente, algo que no nos explicaron del todo, pero que, de alguna manera, involucraba el uso de tecnología que superaba lo que cualquier ser humano había concebido. Nos dijeron que el viaje sería casi instantáneo, como si dobláramos el espacio mismo, aunque las palabras exactas que usaron escapaban a mi comprensión. El día que partimos, fui consumido por una mezcla de miedo y curiosidad. Todo sucedió rápido. Subimos a una nave,
o al menos lo que me pareció una nave. No tenía motores visibles, no había combustible, no había ruido. Era como si nos hubieran envuelto en una burbuja de silencio, mientras el mundo exterior desaparecía. No sé exactamente cómo nos movíamos, pero lo hacíamos a una velocidad que desafiaba cualquier lógica conocida. Me vi forzado a dejar atrás todas las concepciones terrenales de la física, porque lo que estaba sucediendo no podía ser explicado por las leyes que conocíamos. Y entonces la vi. La Tierra. La imagen de nuestro planeta desde el espacio es algo que se ha mostrado innumerables veces en fotos, documentales y películas, pero lo que vi esa vez era algo completamente diferente. No quiero entrar en detalles, porque hay cosas que no estoy autorizado a revelar, pero lo que vi con mis propios ojos desafía todo lo que nos han dicho sobre el mundo en el que vivimos. Desde esa distancia, la Tierra no era esférica. No del todo. De hecho, la visión que capté fue la de un planeta que parecía plano. Sé que esto suena imposible, pero lo que observé esa vez no tiene explicación fácil. Y antes de que puedas sacar tus propias conclusiones, te diré que no puedo confirmarlo con certeza. Hay fuerzas mayores, fuerzas que controlan lo que podemos o no podemos revelar. La élite tiene un control absoluto sobre esta información, y mi propia seguridad, e incluso la del planeta, está en juego si digo demasiado. Pero te aseguro que lo que vi, desde esa perspectiva, me dejó sin palabras. No tuvimos mucho tiempo para contemplar el planeta. Antes de que pudiera asimilar lo que había visto, ya habíamos llegado a nuestro destino. El planeta que nos esperaba no era muy distinto a la Tierra en apariencia, al menos en su superficie. Había montañas, océanos y ciudades, pero todo estaba distorsionado de una manera sutil pero inquietante. Era como si estuviéramos viendo una versión alternativa de la Tierra, una que había seguido un camino diferente. El primer indicio de que estábamos fuera de nuestro hogar fue el cielo. Era más oscuro de lo que debería ser, casi como si el sol que lo iluminaba estuviera a millones de años luz, apenas capaz de proyectar su luz. Y las ciudades no eran construcciones humanas. Eran vastas, imponentes y frías. Los edificios parecían estar hechos de un material que respiraba, que cambiaba de forma según nos acercábamos, como si fueran conscientes de nuestra presencia. Nos infiltramos en una de las estructuras centrales, camuflados con tecnología que nos había sido proporcionada para hacer nuestras señales indetectables. Pero el miedo no nos abandonaba. Sabíamos que esos seres, esa élite que gobernaba este planeta, no eran como nosotros. Tenían sentidos que superaban los de cualquier ser humano, y aunque nos movíamos con cautela, no pudimos evitar sentir que nos estaban observando desde el momento en que aterrizamos. A medida que avanzábamos por la instalación, el tiempo parecía volverse extraño. Los pasillos cambiaban de forma, las paredes parecían latir con vida propia. Todo el lugar estaba impregnado de una energía que nos envolvía, una energía que afectaba nuestros sentidos y nuestra percepción del entorno. Parecía que estábamos siendo conducidos, como si algo, o alguien, nos estuviera guiando hacia una trampa. Y entonces sucedió. Nunca supimos cómo lo hicieron. Un segundo todo estaba bajo control, y al siguiente, el caos se desató. Las alarmas comenzaron a sonar, pero no eran alarmas normales. Era un sonido que perforaba nuestras mentes, no nuestros oídos. Nos encontraron, y lo que vino después fue una masacre. Los primeros en caer fueron Tom y Alex. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando una fuerza invisible los aplastó contra las paredes. No había disparos, no había explosiones, solo una presencia intangible que los destruyó sin misericordia. Quedábamos solo dos, yo y Ryan. Nos lanzamos a correr por los pasillos, intentando encontrar una salida, pero el edificio parecía estar vivo, cambiando su estructura a medida que avanzábamos. Las sombras comenzaron a rodearnos. No eran sombras normales. Eran seres que se movían a una velocidad imposible, figuras etéreas que no podíamos tocar ni ver claramente, pero que sabíamos estaban allí para acabar con nosotros. Logramos llegar a la sala de extracción, donde se suponía que nuestra nave estaría esperándonos. Pero en ese momento, todo cambió. Ryan, mi compañero más cercano, fue alcanzado por una de esas sombras. Apenas pude verlo desaparecer. Un segundo estaba a mi lado, y al siguiente, se desvaneció en la oscuridad, sin gritos, sin advertencias.
Solo el vacío donde antes estaba su cuerpo. Yo fui el único que logró llegar a la nave.